sermón de hoy no es acerca del Día del Padre, ni es para los padres. El sermón de hoy simplemente es para todos, porque estamos en una serie que se llama Un verano en los Salmos. Así es que, no sé, hasta ahorita estaba pensando, le nombramos un verano, así como que la serie de sermones iba a ser así como chévere, de wow, ¿verdad? De vacaciones. Pero realmente los salmos que hemos estado estudiando es así como de lamento y como de, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, sé que Dios es quien nos guió. Tenemos un equipo de pastores que no soy el único que semana tras semana prepara sermones, sino tenemos un equipo aquí en la iglesia de 5 pastores que le llamamos el equipo de preparación o de enseñanza, que son los que preparamos los sermones tanto para inglés como para español. Así es que cuando ustedes me escucha predicar, y lo que escucha predicar aquí no es solamente algo que vino de mí, sino de 5 diferentes pastores. Así es que realmente a través de mí está predicando el pastor Marcus, está predicando el pastor Josh Wallace, está predicando el pastor Josh Steckles y el pastor Daquan. Así es que somos un conjunto, un equipo, y cuando hacemos los sermones los hacemos juntos. Así es que dele las gracias a ellos también cuando los vea. Pastores, gracias por los sermones, ¿verdad? Y cuando el pastor Carlos predica algo muy mal, también vaya conmigo, pastores, qué mal ese sermón que ustedes prepararon. Así es que, pero le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 51, porque hoy vamos a estar en el Salmo 51. Y aquellos que conocen un poco del Salmo 51 ya sabrán por dónde va a ir el asunto el día de hoy, ¿no? Porque hace algunos años, algunos sociólogos de diferentes universidades, esto fue a principios de los 2000, creo que fue alrededor del 2005, un grupo de sociólogos de diferentes universidades se juntaron para hacer un estudio para ver en dónde los cristianos de esta nueva era estaban en cuanto a sus creencias. Escuche bien, esto es importante, porque los sociólogos nos estaban estudiando a nosotros, los cristianos. Después de varios años de sondeo, de estudios de iglesias, de estudio de diferentes personas que se llamaban cristianas, llegaron a esta conclusión en cuanto a, y crearon, no solamente llegaron a la conclusión, pero crearon toda una filosofía acerca de cuál era la filosofía nueva de los cristianos de hoy en día, según estos sociólogos. Inclusive hay un libro en cuanto a esto. No se los voy a dar porque no vale la pena leerlo. Pero ellos llegaron a la conclusión en su estudio de que la filosofía que existe entre los cristianos hoy en día es la siguiente. Ellos le llaman el deísmo terapéutico moralista. Lo repito nuevamente. Ellos llegaron a la conclusión que lo que ahora tenemos los cristianos o en las iglesias que existen hoy en día es algo llamado como el deísmo terapéutico moralista. Estos son sociólogos que muchos de ellos ni creen en Dios, de diferentes universidades. Después de su estudio llegaron a esta conclusión. Ahora, ¿qué es esto? Estos son los principios bajo esta filosofía. Escuche bien. A Dios se le conoce a través de las experiencias personales y no necesariamente a través de la fe o a través de la revelación de las Escrituras. Es cómo se sienta cada quien, la experiencia que tenga con Dios, entonces eso es su conocimiento de Dios. O sea, si en la yoga ahí yo tengo una experiencia con Dios, pues entonces eso es Dios. ¿Sí me está entendiendo? La experiencia que tú tengas con Dios, eso es. Y no necesariamente lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. También, como parte de esta filosofía, es que dice que Dios desea que tengamos lo mejor en la vida. Dios desea,
Esta es la filosofía que se ha infiltrado en las iglesias hoy en día y en muchos cristianos. Se cree que Dios desea que tengamos lo mejor en esta vida: el éxito, riquezas, buenas relaciones, salud, paz y bienestar. Inmediatamente usted podría decir, bueno, pues es que no hay nada malo con eso. Yo creo que un Dios bueno en verdad desearía eso. Por supuesto que Dios, yo creo también que Dios desea estas cosas para nosotros, pero no como el centro de una filosofía. ¿Sí me doy a entender? Dice que el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Y las buenas personas van al cielo cuando mueren. Esta es la filosofía, el centro de la filosofía que los sociólogos de diferentes universidades llegaron a la conclusión que esto es lo que existe en las iglesias y entre los cristianos. Y cuando yo vi eso, yo me preguntaba, wow, Dios, perdónanos. Perdónanos si gente de afuera es eso lo que ve en nosotros. Porque a través de los salmos, si usted se ha dado cuenta, hemos estado aprendiendo que hay un gran contraste acerca de esta filosofía que acabo de leerles y los salmos que hemos estado estudiando, ¿cierto? Hay un gran contraste. Nos damos cuenta de que esta filosofía que los sociólogos han dicho que hay entre las iglesias no es lo que la palabra de Dios enseña. Y debemos preguntarnos cómo hemos llegado y por qué los sociólogos han llegado a esta conclusión acerca de nosotros los cristianos. Porque esta filosofía, mis amados, se ha infiltrado en nuestras iglesias y se ha infiltrado entre los cristianos. Muchos cristianos la creen e inclusive la adoptan. Esta filosofía que acabamos de describir. Pero una vez más, creo que Dios desea hablarnos en esta mañana y enseñarnos a través de un salmo, que es el Salmo 51, que la vida que Él desea que vivamos nosotros está, y no es que este es un Dios malo que nomás quiere, no, esa no es la intención de estas prédicas, sino que lleguemos a la realidad de la vida, de la verdadera vida que Dios desea para nosotros, porque cuando vivimos la vida como Él desea, entonces realmente llegaremos a experimentar las bendiciones y las cosas que Él tiene también para nosotros. Lo malo del asunto es que buscamos y vamos tras la bendición sin realmente conocer al Dios de la bendición. Es que le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia o su aplicación de teléfono en el Salmo 51 y vamos a ver lo que está pasando en este salmo y las cosas que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Si usted lo tiene, creo que también está en las pantallas. Yo estoy leyendo de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así: para el director del coro. Es un salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y entonces dice el salmista, en este caso David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Oremos. Amado Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, Dios. Oh Dios, hemos levantado nuestras voces para adorarte, para reconocer quién tú eres y lo que has hecho y haces. Y hoy, Padre, queremos enfocar nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Pido que sea una palabra, Señor, que nos vivifique, que nos cambie, que nos transforme. Señor, una palabra, oh Dios, que de alguna manera nos aliente a vivir la vida que tú deseas para nosotros. Padre, y te pido también que nos redargullas a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra también nos confronte, nos desafíe, oh Dios, pero nos desafíe a vivir la vida que tú deseas. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los padres que están aquí, Señor, por la bendición que les has dado de ser padres, por el llamado que tú les has hecho. Bendíceles. Y a cada uno de nosotros, Señor, como cristianos, hombres y mujeres en este cuarto, háblanos a través de tu palabra. Padre, y que no sean filosofías humanas que se infiltran muchas veces en las iglesias o en la mente de los cristianos, Señor. Ayúdanos y líbranos de esas cosas. Y yo mismo, Señor, que no sea una filosofía humana o ideología humana lo que hable hoy, mas sea la verdad, completa verdad de tu palabra, Señor. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Y Señor, y usa mis labios para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El encabezado ya nos dice bastante, ¿cierto? Dice que es para el director del coro, como yo se los he explicado. Los salmos eran escritos o canciones o poemas que no solamente David, pero otros también escribían y se lo entregaban entonces al equipo de alabanza de aquellos entonces, el coro, etcétera. Y entonces les decía, mira, esto es lo que he escrito para que lo cantemos, para que lo recordemos, etcétera, etcétera. Y precisamente este salmo es un salmo de David, del rey David. Y este salmo fue escrito después de que el profeta Natán fue a visitar a David a su palacio y lo confronta con un pecado que él había cometido. ¿Cuál era el pecado que David había cometido? Bueno, comenzó pecando con la lujuria, ¿cierto? Empezó con la lujuria. Empezó deseando la mujer de alguien más. Y no solamente se quedó ahí en la lujuria, sino que fue más allá y se acostó con ella, el pecado de adulterio. Y cometió el pecado de adulterio. Y después que había cometido el adulterio, él dijo, bueno, mientras nadie se dé cuenta, todo va a estar bien. Pero resulta ser que la chava quedó embarazada y todo salió a luz. Y cuando él se da cuenta y viene la chava y le dice, no, oye, pues es que fíjate que no me ha bajado y estoy embarazada.
Pues entonces entra en pánico David, ¿no? Entra en pánico y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Soy el rey, yo ya tengo esposa, soy cristiano, soy el que voy y adoro al Señor en el tabernáculo, soy el que escribo las canciones para Dios. ¿Qué hago? Y su mismo pecado lo lleva aún más profundo. Y lejos de ser transparente y confesar su pecado, lo quiere esconder. Lo quiere tapar, que nadie se dé cuenta. ¿Cómo le hago? Entonces empieza y va y se le ocurre una idea. Y es mandar a matar al esposo. Bueno, primero tiene otra mejor idea que esa. Bueno, no mejor, pero borren eso, por favor. No fue mejor idea. Fue horrible, horrible la idea. Pero viene él y dice, no, ya sé, su esposo está en la guerra. Lo voy a mandar a traer para que él se acueste con ella, para que entonces todo el mundo crea que quedó embarazada de su esposo. Híjole, ve, así es como para agarrar a David a cachetadas, ¿no? Y eso es lo que hace y le dice, mira, Urías, vete a tu casa, descansa, vete con tu esposa, yo no sé, tengan un tiempo ahí romántico. Y Urías, siendo un buen soldado, le dice, ¿cómo voy a hacer eso, mi rey, cuando todos mis compañeros están allá peleando en la guerra? No, mi rey, aquí yo estoy firme. Y cuando ve David que dice, este cuate, ¿cómo le hago? Y es cuando entonces sí, lo manda a matar, poniéndolo al frente de las filas para que lo matara. Y sucede, y muere Urías. Y ahí es cuando Natán entonces viene con David. Le dice, David, ¿qué tú crees de una persona que teniendo todas las ovejas que pudieran ver, viene un invitado a su casa y él quiere hacer una cena maravillosa para el invitado? Pero lejos de agarrar uno de sus corderitos para prepararlo para el invitado, va y le quita la ovejita única que tiene el vecino y la mata para dársela al invitado. David dice, ¿cómo es posible? Espero que ese hombre no exista del que me estás hablando, porque si ese hombre existe, ese hombre tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar por todo lo que ha hecho. ¿Cómo es posible? O sea, pero enojado David por la historia. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y cuando David es confrontado, escribe el Salmo 51. Y entonces, cuando es confrontado a través de Natán, para que vea la seriedad del pecado que ha cometido, Dios lo llama a algo que se llama arrepentimiento. Hay algo que se llama arrepentimiento. Pero arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que hemos hecho algo mal. ¿Sí? Porque arrepentimiento nos debe llevar al cambio de mente, al cambio de corazón y tener una nueva perspectiva de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, de qué es el pecado y el mundo en que vivimos. Implica, mis amados, apartarse del pecado y volvernos a Dios en busca del perdón. Eso es el arrepentimiento. Y como vamos a ver, el Salmo 51 es la confesión de arrepentimiento de David. Eso es lo que el Salmo 51 es. Es la confesión de arrepentimiento. Pero como vamos a ver, dentro de este arrepentimiento hay algunas cosas como un proceso de arrepentimiento que son claves que nosotros aprendamos como cristianos. Porque cuando hemos cometido pecado, no simplemente, mis amados, es decir, la regué, perdóname Dios, tú eres un Dios bueno, así es que perdóname.
y seguimos como que si nada hubiera pasado. Mis amados, no trabaja así. No nos engañemos. ¿Ok? Entonces, lo que Dios nos va a enseñar es, hay un proceso de arrepentimiento que debe de haber en nuestros corazones, en nuestras vidas, para entonces encontrar el perdón de Dios. Así es que, si usted está listo, vamos a ir a través del Salmo 51 para ver estas cosas. Me encanta cómo un misionero lo dijo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad con respecto al pecado y a Dios. Un volverse interiormente del pecado a Dios, que se conoce por su fruto, que es la obediencia. Es odiar, dice este misionero, es odiar lo que una vez amaste, o sea, hablando del pecado, y amar, es odiar lo que una vez amaste, hablando del pecado, y amar lo que una vez odiaste, que es Dios. Cambiar el pecado irresistible por el Cristo, por un Cristo irresistible. Por eso el punto número 1 es para ser conforme al corazón de Dios, porque aquí está el asunto. Al final en la Biblia, a David se le conoce como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto? A David se le conoce en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando miramos segunda de Samuel 11 y segunda de Samuel 12, cuando él comete este pecado en contra de Dios, no nos preguntamos cómo puede ser el hombre conforme al corazón de Dios después de lo que hizo: asesinato, inmoralidad sexual, adulterio. ¿Cómo puede ser el hombre conforme al corazón de Dios? Porque para ser conforme al corazón de Dios, todo comienza con convicción. Todo comienza con convicción. Cuando enfrentamos nuestro pecado, mis amados, el primer lugar para comenzar es convencernos a nosotros mismos que hemos pecado. Porque mientras nosotros no nos convenzamos que hemos pecado, pues estamos muy lejos de recibir el perdón de Dios. El salmista comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Él sabe que no puede confiar en sí mismo, él no puede confiar en su mérito. No es una cosa de que, bueno, Dios, ya sé que la regué, pero sabes que si hago un par de cosas buenas, entonces borra la una mala. Mis amados, no trabaja así. Bueno, Dios, tú sabes que pequé, pero también tú sabes que yo sirvo en la iglesia, así es que creo que pues estamos a mano. Mis amados, no trabaja así. No trabaja así. Debemos de convencernos nosotros mismos de que la única forma en que Dios estaría satisfecho es cuando comenzamos convenciendo a nosotros mismos acerca de nuestro pecado y acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, porque es ahí uno de los problemas de hoy en día. Creemos que somos buenos cuando la Biblia nos enseña específicamente que bueno no hay ni uno. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios, mis amados. Por eso el salmista continúa diciendo: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. La imagen aquí, cuando él dice eso, es la imagen de una ropa sucia cuando tiene manchas. En el tiempo antiguo no tenían lavadoras y secadoras de ropa como ustedes quizás las tienen en casa. Tampoco había el detergente Tide ahora con el OxiClean. No, nada de eso había antes. Y la manera en que se lavaba la ropa, sobre todo la que estaba manchada, era pegándole contra las rocas. ¿Usted sabía eso? Eso es interesante. Porque agarraban la ropa que estaba manchada y le ponían lejía. Lejía sí tenían, que es el ¿cómo se llama hoy en día? El Clorox, gracias. Bleach, el Clorox. Entonces le ponían lejía al Clorox
y después la agarraban y le pegaban contra las rocas, contra la piedra en el río. Entonces David dice, lávame por completo de mi mal y límpiame de mi pecado. Es la figura de agárrame porque estoy manchado. O sea que él está dispuesto a que Dios lo agarre contra las piedras para limpiarlo. No estoy seguro si muchas veces nosotros le hablamos así a Dios cuando hemos pecado. Señor, estoy dispuesto, haz lo que tú tengas que hacer, pero límpiame porque estoy convencido de que he pecado contra ti. Y esta es la figura de David. No podemos, mis amados, limpiarnos por nosotros mismos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para borrar nuestra propia maldad. No hay nada. Entonces David lo entiende y entonces le pide a Dios que lo lave en lo más profundo, porque él sabe que ahí es donde está el problema. Cuando él dice, lávame por completo, está hablando de lo más profundo de su corazón. No solamente desea que haya un simple perdón de Dios, que Dios es bueno y misericordioso para perdonarnos, pero él desea que en verdad Dios haga algo, una obra más profunda en él, porque él reconoce lo que ha hecho. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Palabra reconocer se refiere al conocimiento íntimo de lo que realmente está pasando. Es el ser honestos a sí mismo. Cuando dices, Dios, a ti no te puedo esconder nada. O sea, se lo puedo esconder a mi esposa, a mi esposo, se lo puedo esconder a mi trabajo, se lo puedo esconder. Pero Señor, oh Dios, tengo que ser honesto contigo. Esto es lo que está pasando en mi corazón. Tengo problemas, Señor, con estas cosas. Tengo problemas con la lujuria, con la pornografía, tengo problemas con la murmuración, con el chisme, tengo problemas con diferentes cosas. Señor, estas cosas no es para mí difíciles decírselas a las otras personas, pero Señor, contigo yo tengo que ser honesto. Lo que el salmista está diciendo. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. No puede escapar de ellos. Y no podemos llegar al verdadero arrepentimiento, mis amados, y alcanzar la misericordia y el perdón de Dios, llegar a hacer lo correcto, hasta que no estemos convencidos nosotros mismos del mal que hemos hecho y del pecado que hay dentro de nosotros. Si tú deseas tener una mejor relación con Dios, conocer mejor a Dios, experimentar la vida realmente que es el tener una relación con Dios, mis amados, todo comienza con convencernos a nosotros mismos de que hemos pecado en contra de Dios, o si estamos lidiando con cosas en nuestro corazón, ser honestos y ser transparentes con Dios. Señor, esta es la verdad acerca de mí. He pecado contra ti o estoy pecando contra ti. Nadie lo sabe, oh Dios, pero esta es la realidad. Estoy convencido que mi pecado está frente de mí. Quisiera no hacerlo. Quiero escapar, pero está ahí constantemente Dios. O segundo, es que para ser conforme al corazón de Dios, una vez que estás convencido, necesitas confesión. Después de habernos convencido de nuestro pecado y también a través del Espíritu Santo hace esta es parte de la obra y del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Cuando David dice, lo tengo delante de mí, muchas veces porque el Espíritu Santo lo está poniendo frente de ti. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, mira por dónde estás siguiendo, mira lo que estás haciendo. Muchas veces queremos ser sordos, nos hacemos de oídos sordos al Espíritu Santo. Pero una vez que hemos sido convencidos, entonces viene la confesión.
Y David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchas veces, muchos de nosotros, mis amados, queremos darle nuestro propio giro al pecado. Pero debemos ser honestos si queremos tener restauración. Es difícil. Cuando somos confrontados con un pecado, empezamos a pensar, híjole, ¿cómo lo puedo poner como para que no se oiga tan mal? Bueno, ¿sí me doy a entender? Y empezamos a jugar muchas veces con razonamientos. ¿Cómo podemos razonar de una manera? ¿Cómo podemos excusarnos? Bueno, o sea, mira, es que lo que pasa es que estaba ahí entre varios amigos y ellos me... No. La decisión fue tuya. Y queremos darle un giro a esto y razonar, excusarnos, inclusive culpar a otros. Muchas personas se hacen víctimas de las circunstancias, del problema, del pasado, para excusar su mal comportamiento, desobediencia y pecado contra Dios. El juego de culpar a Dios y a otros no es nuevo, ¿cierto? ¿Dónde comenzó eso? En el Edén. Cuando cayó por primera vez el hombre en pecado, el juego que se manejó desde el principio fue excusarse, razonar, cambiarle, darle un giro y por último, culpar a Dios y a los demás. Y desde ahí hemos estado jugando el mismo juego con el pecado. Adán adoptó, reclamó su estatus de víctima, ¿verdad? Y culpó a Dios, es que Dios, la mujer que tú me diste. Y Eva hizo lo mismo. Empezaron a negar su responsabilidad personal, mis amados. Y Dios nos quiere recordar, una vez que seamos convencidos de pecado, lo segundo es que vamos a confesar, pero cuando vengamos a confesar nuestro pecado a Dios, no tratemos de razonar, excusarnos o inclusive tratar de culpar a otros, porque en las oraciones, en vez de decir, Señor, he pecado contra ti, he aquí mi pecado está, mi maldad ha subido delante de tus ojos, empezamos a decir, oh Dios, es que por este esposo que yo tengo y la esposa que yo tengo, ¿cierto? Oh Dios, si no estuviera en ese trabajo donde estoy. Y empezamos a buscar y a culpar a otros por el pecado que existe en nosotros. No, mis hermanos, no trabaja así. Mi pregunta para ti es, ¿has estado jugando ese juego de buscar razones, excusas? ¿Has estado culpando a otros? Yo te voy a ser honesto, yo me he encontrado haciendo eso algunas veces en mi vida. Y a menos que no seamos reales, honestos con nosotros mismos, no alcanzaremos el verdadero perdón de Dios. Creemos que somos perdonados. Pero si no hay un arrepentimiento del corazón, mis amados, tengamos cuidado, porque pensamos que Dios nos ha perdonado, pero Dios lo que está mirando no son las palabras que le decimos simplemente. Nos mira siempre si en el corazón realmente hay un cambio y un arrepentimiento. ¿Creemos realmente que no somos responsables de nuestras actitudes y acciones? Después que David es convicto de su pecado, lo confiesa. Pero como vemos aquí, David no está buscando excusas, no está buscando razones, explicaciones. David realmente le está diciendo a Dios, yo estoy equivocado, he pecado contra ti, Señor, y tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios bondadoso y me conoce tal como soy. No busca razones, excusas, mis amados. Martín Lutero dio un comentario acerca de este salmo.
sobre todo sobre este pasaje de confesión, de confesar nuestros pecados. Y él dice lo siguiente. Él dice que en lugar de confesar nuestros propios pecados, nos gusta confesar los pecados de los demás. Es lo que yo les decía hace rato. Mira, Dios, mi esposo. Mira, Dios, que si yo no estuviera en esta situación, es que y empezamos a excusarnos. En el versículo 5, David no solo confiesa que a veces peca, sino que también reconoce que es un pecador. No solamente le pide perdón a Dios por los pecados que ha cometido, pero llega a la conclusión de que él es un pecador y necesita la ayuda de Dios. Y eso muchas veces se nos olvida a nosotros, mis amados. Que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha salvado, por supuesto que sí. Pero estamos en un proceso de santificación que la Biblia enseña. Y ese proceso de santificación no terminará hasta que lleguemos a estar con Cristo Jesús. ¿Sí? Mientras estamos en este proceso de santificación, hay cosas en nuestra vida que necesitan todavía ser cambiadas, moldeadas, y seguimos luchando con este cuerpo, con esta carne que simplemente desea el pecado y las cosas del mundo. Es así, mis hermanos, es la realidad. Por eso constantemente necesitamos rendir nuestras vidas al señorío del Señor, al control del Espíritu Santo. Porque en el momento en que nosotros empezamos a confiar en nosotros, dices, oh bueno, yo ya soy un cristiano maduro, ya sé bastante Biblia, hago esto, hago el otro. No, mis amados. Nosotros, Aniel y yo pasamos por una experiencia muy fuerte hace muchos años atrás. ¿Sabe por qué? Porque yo pensé que yo era un cristiano maduro. Es más, ya estábamos en el ministerio, ¿cierto, Anielka? Y pensé que porque yo ya estaba en el ministerio, ya nada me podía tocar. Y poco a poco, sin darme cuenta, una cosa me llevó tras otra. Hace muchos años. Y tuve que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi esposa y a mi familia, pedirle perdón a la iglesia. Mis amados, tenemos que reconocer que no solamente pecamos, sino que somos pecadores. El salmista dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la doctrina del pecado original, mis amados. Cuando Adán pecó, a través de Adán vino el pecado y vino el pecado para toda la humanidad. Por eso nosotros cuando nacemos, ya nacemos pecadores. Por eso cuando usted ve a un niño de 1 año, 2 años, no le gusta compartir, muerde al otro niño porque no quiere compartir su juguete. Esto es pecado, mis amados. Ya viene en nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano, tenemos una inclinación natural por el pecado, mis amados. Y necesitamos entender esto. Porque cuando entendemos de que mi inclinación natural como humano es buscar el pecado, cuando entendemos eso, ese entendimiento me ayuda entonces a estar constantemente, vivir una vida buscando del Señor, una vida en comunión con Dios. Porque en el momento en que nos confiemos, mis amados, es el momento en que caeremos. David sabe cuando dice, he aquí, en el versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es ahí en esos momentos.
donde nadie te ve, donde realmente se muestra el carácter de cada uno de nosotros. Pero antes de pasar y terminar esta parte de la confesión, mis hermanos, quiero decir también que la confesión también tiene un elemento corporativo. Si bien ciertamente debemos confesar nuestros pecados individualmente, privado, Dios también quiere que los confesemos como familia, como iglesia, como comunidad, como país, etc. Esto lo podemos ver en Daniel 9, en Nehemías 9 y en Esdras 9. Podemos ver cómo a nivel corporativo pedían perdón a Dios. Hombres que están aquí hablando del Día del Padre, tú tienes un llamado delante de Dios. Tú debes presentarte delante de Dios y pedir perdón no solamente por tus pecados, pero pide perdón por los pecados de tus hijos. Pide perdón por el pecado de tu esposa. Pide perdón por los pecados de tu hogar, para que Dios tenga misericordia constantemente de tu familia. Yo como pastor constantemente estoy pidiendo perdón por ustedes. Yo no sé qué están haciendo, pero yo le digo al Señor, Señor, perdóname, y te pido que perdones también a cada uno de mis hermanos de la congregación de Crossroads. Debemos comenzar con la convicción y luego pasar a la confesión. Y una vez que hagamos estas cosas, experimentaremos la limpieza, mis amados. Para ser conforme al corazón de Dios, necesitamos limpieza. El pecado definitivamente había dejado una mancha en David y ahora él desea y anhela el ser limpio. Él dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa palabra purificar, me viene de la palabra purgar, que significa sacar o quitar lo malo, peligroso o dañino. Ser purificado y liberado, en este caso, del pecado. Ahora él dice que lo haga con hisopo. Esa palabra hisopo es una hierba, es una rama, es un arbusto. Y este hisopo, cuando usted lo estudia, se usó en varios lugares. Y es interesante exactamente cómo fue usado y en qué fue usado. Uno de los lugares que miramos, estudiamos que el hisopo fue usado, fue cuando lo usaron para poner la sangre del cordero a través en las puertas y en los dinteles cuando el ángel de la muerte iba a pasar allá en Éxodo. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues el hisopo lo usaron para poner la sangre. El hisopo también fue usado o era usado cuando había un, ¿cómo se llama esta enfermedad? Leproso. Cuando había un leproso, decía que tenía que ser presentado delante del sacerdote para ver si ya en verdad estaba curado, para ver si ya era limpio. Y entonces el sacerdote usaba el hisopo nuevamente para rociar sangre a este hombre que había sido curado de una enfermedad que se llamaba la lepra, que era una enfermedad mortal y era una enfermedad inclusive que no se curaba, por eso tenían que asegurarse. Y se cree también que el hisopo también se usó como parte cuando a Jesús se le iba a dar una esponja llena de vinagre para que tomara de él cuando él dijo tengo sed. Se cree que también se usó el hisopo para levantar esa esponja de vinagre y entonces de esa manera Jesús tomar o beber de ese vinagre. Interesante que en las tres enseñanzas acerca del hisopo, la sangre está envuelta en todo esto. Quisiera yo decir de que es como que si David a través del Espíritu Santo sabría de que sin la sangre de un sacrificio no puede haber limpieza, mis amados, por el pecado. 1 Juan 1:7 nos enseña que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. La idea de aniquilar es desaparecer o disipar y es la idea de que deje de existir.
es el pecado de lo que está David hablando. El resultado de este proceso, mis amados, de convicción, de confesión y de limpieza, que es el perdón, se manifiesta en 4 maneras, como el salmista lo va a decir. Una de ellas, el salmista dice, mientras ya ha confesado y él le pide que lo limpie, que lo purifique, entonces él empieza a experimentar estas cosas y dice, regrésame el gozo. Una de las cosas que pasan cuando estamos en este proceso, si es genuino, es que el gozo regresa. En el versículo 8 vemos eso, donde dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Mientras gastamos tiempo, mis amados, y energía tratando de encubrir o excusar nuestro pecado, el gozo se evapora. No hay paz. Y yo sé que aquellos que han experimentado el tratar de cubrir un pecado, cierto que cuando dices una mentira y quieres encubrir esa mentira, tienes que crear una mentira más grande, ¿cierto? Y luego tienes que crear otra más grande y otra más grande y otra. Y llega un momento en que ya no tienes paz y gozo. Estás tan estresado de qué más, qué otra, cuál va a ser la mentira próxima para que no se llegue a descubrir las cosas. Y vez tras vez jugamos ese juego. Y esto nos quita la paz. Y lejos de tener paz y gozo, tenemos ansiedad y estrés, frustración. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo. Ya no quiero vivir de esta manera, Señor, sino una vez que tú me hayas perdonado, entonces nuevamente tendré paz y gozo. Dice que viene una renovación. En el versículo 10 vemos esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabe el salmista de que de no ser así, si no le pide a Dios que cree un corazón limpio, un espíritu recto, él sabe que lo más posible es que va a regresar a hacer lo malo. Por eso él dice, quiero que no solamente me perdones mi pecado, sino que ahora deseo también que me renueves. Haz un corazón, dame un corazón diferente, Señor. Dame un espíritu diferente, porque lo más probable, si eso no pasa, si solamente lo que deseo es el perdón y seguir mi vida y nada más, lo más probable, lo que va a pasar si no hay un cambio desde lo más profundo de mi ser, lo más probable es que en una semana, en un mes, en un año, voy a estar haciendo lo mismo. Voy a estar cayendo en la misma situación, en el mismo pecado. Hay muchas personas que han venido a mí como pastor a través de los años de ministerio que me dicen, pastor, yo he estado lidiando por esto y a veces siento que ya lo dejé y ya triunfé sobre eso, pero después me veo otra vez meses después haciéndolo. Y entonces yo le digo, a ver, vamos a través del proceso de arrepentimiento. ¿Por qué sigues cayendo en lo mismo? Y Dios quiere crear en nosotros un corazón que va detrás de su voluntad. Un espíritu sometido al Espíritu de Dios que nos ayude a vivir rectamente delante de Dios día a día. También hay una reconexión, lo vemos esto en el versículo 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, dice el salmista. Dios no se ha movido, Dios aún está ahí, mis amados, en su lugar. Su espíritu, aquellos que somos verdaderamente cristianos, su espíritu aún está en nosotros. Pero lo que el pecado hace es que nos aleja, nos da un sentido de alejarnos de Dios, de la santidad de Dios, y entonces comenzamos a verlo distante. Cuando pecamos, dice la palabra de Dios que entristecemos al Espíritu Santo. Es como que lo ponemos allá a un lado porque ya no viene a ser el centro de nuestra vida, ya no está en control de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo no está en control de nuestra vida y el pecado nos aleja de Dios, nos sentimos como que Dios nos ha abandonado. Pero Dios no nos ha abandonado. Quien abandonó a Dios somos nosotros a través del pecado. Y el salmista dice, Señor, no me eches de tu presencia. Pues una de las cosas que cuando somos perdonados y restaurados viene una reconexión con Dios. Cuando hay una convicción de pecado y hay una confesión y cuando le pedimos a Dios por su perdón y limpieza, también hay una nueva reconexión con Dios
y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y hay una restauración. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. El deseo de David es estar nuevamente en el lugar donde estaba en su relación con Dios. Pero ahora esta vez es diferente, porque no solamente quiere regresar ahí y tener esta relación con Dios, pero ahora lo que le está pidiendo es, no solamente quiero regresar, sino que ahora ya no quiero salirme de ahí quiero estar continuamente, todos los días de mi vida. Eso es lo que David está pidiendo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos pedir estas cosas en nuestra confesión a Dios y en nuestra búsqueda del perdón de Dios. Para ser conforme al corazón de Dios necesitamos consagración. Consagración. David experimentó el perdón, la limpieza, la purificación, el gozo le había regresado, había sido renovado, reconectado, restaurado nuevamente en su relación con Dios. Y entonces ahora como resultado es una consagración. ¿Qué quiere decir consagración? Apartado para vivir para Dios. Después que hayas pasado por este proceso, no puedes decir, ok, está bien, ya pasó. No, debe de haber esa reconexión, ese perdón, esa limpieza debe llevarnos, apartarnos para Dios. Que ahora deseamos vivir una vida en misión. Ahora que hemos experimentado nuevamente la salvación del Señor, nos lleva a adorarle aún más, servirle, compartir con otros lo que Dios ha hecho. Realmente debe ser y es el resultado de una vida perdonada y que camina cerca de Dios, mis amados. Hay un deseo, pasan dos cosas cuando en verdad esto ha pasado en la vida de las personas. Uno, hay un deseo de testificar lo que Dios ha hecho. ¿No ha visto esas personas recién convertidas al Señor? Quieren convertir a medio mundo, ¿cierto? Pero ya después de 3, 4 años y los que tenemos más, ya no queremos ni siquiera hablar, ni siquiera queremos que sepan que somos cristianos. ¿Por qué? Y me parece interesante a mí que esto de testificar a Dios no pasa antes, sino después que David ha sido cambiado, transformado, perdonado, limpiado, restaurado. Es ahí cuando David dice, wow, Señor, gracias por tu perdón. Y entonces él quiere hablar. Entonces él dice, entonces Dios, ¿por qué has hecho esto por mí? Cuando tú hagas esto por mí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él tiene un deseo de hablarle, de decirle a los demás quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él. Este es simplemente el resultado de. Y por eso muchas veces nos debemos de preguntar, incluyéndome a mí, ¿en dónde estamos con eso? Si no estamos compartiendo lo que Dios ha hecho, es que muchos no hemos experimentado el perdón real de Dios, o ya se nos ha olvidado, o lo que es peor, quizás estamos en pecado y necesitamos ser convencidos, confesar y pedir perdón a Dios. Y lo segundo que pasa es que en esta consagración es que también hay un deseo de adorar a Dios. No solamente tengo el deseo de compartir con los demás, quiero decirles acerca de lo que Dios ha hecho, pero también quiero adorar a Dios. Y aquí estamos con una devoción por quién es Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. El salmista dice, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Es una reacción natural cuando experimentamos este arrepentimiento y el perdón de Dios. Quiero decirte algo, tus pecados, cualquiera que hayan sido tus pecados, y mira que para Dios no hay pecado más grande o más pequeño, ¿ok? Pero cualquiera que sea tu pecado, haya sido tu pecado, no te descalifica de la misión que Dios quiere para tu vida. No te descalifica de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Al contrario, precisamente porque has pasado por eso y Dios te ha restaurado
y Dios te ha cambiado y Dios te ha perdonado, eres la persona más perfecta para que Dios use para ayudar a otros que están pasando por lo que tú pasaste. Si Dios te ha librado de pornografía para la gloria de Dios, entonces ayuda a otro hombre o mujer que está pasando por esa situación. Si Dios ha restaurado tu matrimonio porque hubo un adulterio y Dios salvó tu matrimonio, entonces es tiempo que ayudes a otros que están pasando por la misma situación. Si antes eras un mentiroso y ahora ya no lo eres, ahora hablas la verdad, ayuda a otros que están mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es así lo que Dios quiere hacer. Si Dios nos ha liberado de su ira, podemos ayudar a otras personas también. Y para terminar, para ser conforme al corazón de Dios, necesitamos contrición. David termina este salmo con un resumen de lo que Dios está buscando de nosotros. Él dice, no quieres promesas, no quieres pagos, no quieres cosas que nosotros podamos hacer para tratar de comprar el favor de Dios. No. Tampoco el Dios desea que hagamos cosas por rutina o por costumbre. No. El salmista dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradas del holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. En lo que Dios realmente se deleita, mis amados, es vernos a nosotros humillados, quebrantados. La palabra humillado significa decir no al orgullo, negarse a nosotros mismos, a nuestros deseos y negarnos al amor por nosotros mismos. Y contrito es un sentido o se refiere a alguien inclinado con un profundo sentido de bancarrota espiritual. En otras palabras, sentirse como nada en el sentido de que, wow, Dios, es verdad, yo soy un pecador y por lo tanto lo único que deseo es estar postrado constantemente delante de ti porque te necesito, porque es la única manera, Señor, que yo puedo permanecer en santidad. Porque lejos y apartado de ti, nada soy. Ese es un corazón contrito y humillado, mis amados. Y si no estamos viviendo de esa manera todos los días, entonces que Dios nos ayude. Porque entonces nos estamos exponiendo a cualquier otra cosa. Debemos llegar al punto, mis amados, de que cuando pecamos nos tiene que doler. Nos tiene que doler en lo más profundo. Cuando hagamos algo que sabemos que es en contra de Dios, debe de haber algo en nosotros que dice, wow, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué hice eso? Y que eso nos lleve al arrepentimiento, al convencernos, al confesarlo delante de Dios honestamente y transparentemente y buscar de su restauración, de su perdón, de su limpieza. Y vivir entonces y buscar vivir una vida no igual, sino consagrada a Dios. Y de una manera humillada delante de Él. Esa es la manera, mis amados. El salmista nos enseña a que debemos vivir nuestras vidas. Yo no sé si has pecado, estás pecando, o si pecas en algún futuro. La palabra de Dios dice que Dios es justo. Y a todo aquel que confesare su pecado, Dios es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios lo hace. Por supuesto que Dios lo hace. Dios es un Dios bueno. Si tu hijo viene llorando y te dice, papá, en verdad perdóname por lo que hice, no le vas a perdonar. Por supuesto, nosotros que somos humanos, pecadores, podemos dar perdón a nuestros hijos cuando vemos el arrepentimiento de ellos. ¿Cómo Dios no lo hará? Por supuesto que Dios lo hará. Dios nos quiere perdonar, limpiarnos, restaurarnos. Dios lo quiere hacer. Pero hay un proceso y Dios sí se fija en el proceso de nuestro arrepentimiento, mis amados. No podemos venir a Dios y decirle simplemente, bueno, no pasó, no es la gran cosa, Dios, perdóname ya.
No, mis hermanos, esa es la filosofía por la cual esos sociólogos siguen diciendo que entre nosotros los cristianos lo único que nos importa, el centro de todo somos nosotros mismos, porque pensamos que Dios existe para nosotros y no nosotros para Él. Es importante que en nuestro caminar cristiano, cuando tiene que ver con el pecado y la maldad de nosotros, necesitamos hacer algo al respecto. Y como el salmista David, cuando fue confrontado con su pecado, no dar excusas, no tratar de razonar ni culpar a otros. El Espíritu Santo te convenza de pecado. El Espíritu Santo te ayude a confesar tu pecado. El Espíritu Santo nos ayude a buscar el perdón, la limpieza, la restauración de parte de Dios. Y Él lo va a hacer si Él ve nuestro corazón, está humilde, humillado, contrito. Y después de eso, vivamos vidas de esa manera, consagradas a Él, apartadas del pecado y consagradas a Dios, compartiendo con los demás quién es Dios y lo que Él ha hecho, y adorándole con toda devoción por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por último, vivamos vidas día con día, contritos y humillados delante de Dios. Y de esa manera lograremos vivir vidas consagradas, vidas limpias, vidas santificadas delante de Dios. Y no tendrás que preocuparte por pecar o por hacer. Una vez alguien dijo algo, hace muchos años, yo estaba muy joven, cuando alguien dijo, siempre en las iglesias nos decían que guardáramos nuestro testimonio. ¿Alguien escuchó esa frase de guardar su testimonio? Lo escuchábamos todo el tiempo, sobre todo a los jóvenes nos decían, chicos, tengan cuidado con lo que hacen porque tienen que guardar su testimonio, siempre nos decían. Y un día un predicador, escuchándolo, dijo lo siguiente que cambió toda mi perspectiva. Él dijo, si tú constantemente estás preocupado por guardar tu testimonio, es porque quizás ya lo perdiste. Y después se lo explicó él. Porque un cristiano que vive su vida con la manera en que David lo describe en el Salmo 51, su vida humillada, rendida a los pies de Jesús, no tiene que preocuparse por guardar su testimonio, mis hermanos. Porque una vida que vive humillada, postrada, en unión con Cristo Jesús en todo tiempo, el resultado natural es vivir vidas conforme a Dios. ¿Lo está entendiendo? Pero si tenemos constantemente de andar diciendo, ay, aquí tengo que tener cuidado, ay, ya me pusieron ahí el licor enfrente de mí, ay, se me abrió ahí la pornografía. Si constantemente tenemos que estar lidiando con este tipo de cosas, lo más probable es que no estás viviendo vidas humilladas, rendidas y dándole el control total de tu vida al Espíritu Santo. Ponte de pie. Amado Dios, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú nos convenzas de los pecados que hay en nuestro corazón, Señor. Señor, podemos engañar y esconderlos de todos aquellos que nos conocen. Oh Dios, pero tú que miras lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones del corazón, y miras nuestros pensamientos, oh Dios, a ti no lo podemos esconder. Llévanos, Señor, llévanos a la verdad, oh Dios, de convencernos de que hemos pecado contra ti. Que no busquemos excusas, razonamientos. Señor, hemos pecado en contra de ti. Nuestra maldad está enfrente de ti, oh Dios. Tú miras mi corazón y tú sabes lo que hay dentro de él. Cuando nadie me ve, tú aún estás ahí mirándome, Señor, y viendo mis pensamientos. Por eso hoy venimos
Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra inmundicia, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra maldad, Señor. Perdónanos. Crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, Señor, nos sustente. Restáuranos, renuévanos, Señor, porque no queremos estar lejos de ti. No queremos que el pecado nos aleje de ti, Señor. No queremos, Señor, que por culpa del pecado, Señor, vivir una vida superficial cristiana. Señor, te confieso mi pecado y te ruego que tú tengas misericordia de mí y me limpies de toda maldad. Y ayúdame a que mi vida esté consagrada, apartada del pecado, y que viva una vida humillada, Señor, una vida, Señor, rendida a ti. Que tu Espíritu Santo sea quien controle cada área de mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mi hablar, mi caminar, mis acciones, Señor. Oh Dios, y que en el centro de mi vida, el que esté entronizado, Dios, seas tú y no yo. Señor, te pido que nos perdones como iglesia, porque hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo a través de los próximos días lleves a la convicción, a la confesión y a la restauración de aquellos, Señor, oh Dios, que hemos pecado en contra de ti. Para que entonces, el salmista termina diciendo, para que entonces, oh Dios, los muros puedan ser levantados, los sacrificios puedan ser ofrecidos. Oh Dios, hay bendición, Señor, en tu presencia cuando llegamos, Señor, a ese punto de restauración. Queremos experimentar eso en nuestras vidas. Por eso te pido que tú hagas esa obra en cada uno de mis hermanos, comenzando con mi propia vida, Señor. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Padre, que tu bendición, tu protección y tu provisión sea sobre cada uno de los hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.